Nuestras lecciones del capítulo número 10 en esta hora para iniciar el tema continuado en cuanto al gobierno de la Iglesia, pero desde el punto de vista histórico. Siempre tenemos que tener en mente que la Iglesia de Cristo nunca ha desaparecido, y nunca ha desaparecido enseñando la misma doctrina, con las mismas prácticas y sosteniéndose bajo la promesa del Señor que día tras día estaría hasta que Él regresara en el fin de los tiempos. El capítulo número 10 tiene que ver con el gobierno de una iglesia del Señor Jesús. Acompáñenos por favor en unos breves instantes de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a tratar en este momento y en esta oportunidad el tema del gobierno de tu iglesia. Tú has dejado tu Santo Espíritu para que a través de Él toda la iglesia como el cuerpo de Cristo podamos nosotros participar de ella y también ser gobernados de acuerdo a tu perfecta, completa y santa voluntad. Rogamos, Señor, que tu iglesia pueda permanecer en la sana doctrina, pueda resistir a tantos vientos de doctrina que se han presentado durante todos estos siglos. Pero Padre Santo, danos la fortaleza porque únicamente nosotros solos no podemos hacerlo. Solo tú lo puedes hacer a través de tu Santo Espíritu y de la intercesión del Señor Jesús. En los méritos de Él hemos orado en esta hora. Amén. El gobierno de una iglesia del Señor Jesucristo. Se mencionan entonces por lo menos tres tipos de gobiernos en la página número 54, 55 y 56 del material escrito que ustedes tienen allí de nuestra materia, la Iglesia del Señor Jesucristo a través de los siglos. No vamos a entrar a particularizar en los detalles de cada tipo de gobierno, porque la realidad es que allí está la esencia en el texto escrito, y no nos interesa tanto en polemizar sobre las formas de gobierno que otras comunidades religiosas tienen, sino más bien necesitamos enfatizar en la verdad para poderla comparar cuando tengamos que hacerlo o defenderla cuando también estemos afrontados en esa realidad. Los textos que vamos a usar son explicativos, complementarios, y necesitamos interpretar esa realidad histórica, necesitamos también argumentarla y extraer por medio de proposiciones lo que la palabra de Dios nos, valga la redundancia, propone que debemos hacer en cuanto al gobierno de una iglesia del Señor Jesús. Siempre necesitamos recordar que es Jesús el que dejó su enseñanza y nosotros simplemente lo que hacemos es compartirla y practicarla, pero eso sí, siempre pensando en la fidelidad de la enseñanza de la sana doctrina. Los primeros textos que vamos a analizar los encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, y vamos a ir al capítulo número 18, en el verso número 18. Este texto lo hemos citado en otras oportunidades, pero hoy lo vamos a ver desde el ángulo de la autoridad de la iglesia. Mateo capítulo 18, en el verso número 18. Es importante que nos detengamos allí a mirar cómo es que el Señor usa los términos, porque son palabras del mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo es que Jesús lo usa, y es importante observar la proyección. En Mateo 18, 18 dice la palabra de Dios, y es muy importante que usted lo verifique, porque es que si no existe una verificación bíblica doctrinal, pues no se puede llegar a la verdad. Recordemos que la palabra de Dios es lo que usa Dios para hablarnos hoy. Cuando se completó hace cerca de 20 siglos, Él lo hizo con el propósito de que Él nos hablara a través de ella. Dice en Mateo 18, 18, de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dice aquí la palabra de Dios
al iniciar el verso 18, desierto. Y en otras oportunidades hemos visto que Jesús prefería usar esto para que no lo pusiéramos en duda. Todo lo que atéis en la tierra, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a su iglesia. ¿Por qué razón? Porque en el verso número 17 dice, y si no los oyere a ellos, ya hemos estudiado suficientemente este texto en otras oportunidades, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, como una persona incrédula. Y luego sigue diciendo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra. Esa palabra atar significa autoridad. Y es la autoridad de recibir o de separar miembros. Si una persona definitivamente no quiere arreglar como dice el libro de Efesios en el capítulo 6, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, es decir, el enemigo nuestro no lo vemos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales
la enseñanza de recibir y de separar miembros, es decir, que la máxima autoridad de una iglesia es la misma iglesia. En nuestra lección, o en nuestras lecciones, de doctrina bíblica básica en un año, hemos explicado con suficiente amplitud los otros textos donde la iglesia usó la máxima autoridad. Aquí vamos a mirar otros para enfatizar desde el punto de vista histórico que siempre la iglesia de Cristo ha tenido el mismo tipo de gobierno, que nunca ha cambiado, que siempre ha sido el mismo en estos 20 siglos y que con el poder del Señor será siempre el mismo. Observemos entonces otro texto que nos ayuda con bastante claridad. Mateo capítulo 23 en el verso número 8. En el Evangelio según San Mateo capítulo 23 en el verso número 8 dice la palabra del Señor: pero vosotros, Mateo 23, 8, por favor. Evangelio según San Mateo capítulo 23 en el verso número 8. Y vamos a proyectarlo en pantalla para que usted pueda definirlo con bastante claridad allí. Vosotros no queráis, es decir, es un acto de la voluntad, que os llamen rabí en original, hebreo maestro, porque uno es vuestro maestro. Alguien diría, bueno, entonces ¿por qué a una iglesia se le establecieron maestros? Porque hay llamamientos humanos, en plural, varios maestros, donde Dios llama a enseñar la palabra del Señor en las diferentes edades. Pero aquí está hablando en singular de Cristo como el maestro de maestros. El Cristo, dice, y la palabra Cristo significa libertador, ungido, escogido, como el único que podía librarnos del pecado, de la muerte, de la condenación. Y todos vosotros sois hermanos. Qué clara es esta enseñanza. Y todos vosotros sois hermanos. ¿A quién le está hablando? En el verso 1 número dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, y hay aquí una enseñanza muy clara en su ministerio terrenal. De hecho, se está refiriendo a la iglesia porque en muchas ocasiones se usó el término discípulos para referirse a la iglesia. La iglesia estaba reunida y había muchas personas allí reunidas con la iglesia. Es igual que en nuestros servicios regulares. Se reúne la iglesia, pero se invitan personas para que escuchen la palabra de Dios. No quiere decir que automáticamente quedaron miembros de la iglesia por asistir. E inclusive no enseña tampoco que quedaron automáticamente miembros con haber recibido a Cristo como Salvador personal, porque ya también lo hemos estudiado en detalle que se necesita la aprobación de la iglesia de recibirle, ya sea por bautizo, ya sea por carta, ya sea en casos muy excepcionales por testimonio o ya sea por traslado de la membresía, como también lo hemos estudiado. Pero en Mateo 23, 8 se nos está dando a entender que solamente hay un nivel de autoridad de Cristo hacia su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los demás quedamos exactamente en la misma condición. Se puede decir que este pasaje complementa la lección anterior, donde solamente dos grandes oficiales, pastores y diáconos, han sido llamados por el Señor, pero en esencia todos somos hermanos. Uno no tiene más autoridad que el otro, ni viceversa. Delante del Señor todos somos y estamos en la misma y absoluta condición de reconocer y de necesitar de la misericordia de nuestro amado Señor. Dice ahí la Biblia que no llaméis Padre, verso número 9, vuestro a nadie en la tierra. Qué enseñanza tan clara. Hay muchas personas, o mejor, hay religiones, y aquí tenemos que decirlo con respeto, consideración, pero también con firmeza. Este es uno de los textos donde podemos nosotros justificarnos bíblicamente para desconocer la autoridad del que llaman representante o vicario de Cristo en la tierra y que le dicen papa, y la palabra papa significa padre. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hermanos y hermanas, y en el verso número 10 aclara, no seáis llamados maestros,
Ahora, refiriéndose a Jesús como el Maestro de Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, y luego sigue explicando sobre la cruda realidad que vivían en ese momento los religiosos de su época. Este texto entonces nos dice que en el nivel de autoridad de una iglesia todos estamos en la misma condición. Todos estamos igualmente necesitados de Dios, de su misericordia, de su perdón, de su amor, de sus bendiciones, y los unos no somos más que los otros, ni los otros son más que nosotros. Todos tenemos la misma condición, la de hermanos, porque nos une la sangre del Señor Jesucristo. Más aún, en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, podemos encontrar otra enseñanza también supremamente clara y relacionada con este texto. Romanos 8, dice la palabra del Señor en el verso número 29, porque a los que antes conoció, y está hablando de la presciencia de Dios, como lo vamos a profundizar en otras lecciones, también los predestinó, es decir, los escogió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero que se levantó de entre los muertos, entre muchos hermanos. En una próxima lección daremos una explicación un poco más profunda cuando hablemos de las doctrinas de Tertuliano sobre el asunto de la predestinación, los primeros grandes pastores después de los apóstoles. Por eso, hermanos, es muy claro entonces que el propósito de Dios es que cada día nos parezcamos más a nuestro hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? El Señor Jesucristo. Él fue el primogénito, Él fue el primero que se levantó de entre los muertos, y nosotros simplemente somos hermanos en Cristo, que seguimos el ejemplo de nuestro hermano mayor. Se puede decir que en una familia influye mucho lo que el hermano mayor haga sobre los otros hermanos, porque después de los padres, hablando humanamente, y siempre lo enfatizamos, es solamente desde el punto de vista humano, pues existen otros hermanos que influyen, otras personas mejor, que influyen decididamente en los hermanos menores. Nuestro hermano mayor es Cristo, y todos los demás estamos en la misma condición, la de ser hermanos menores de Cristo, y en una iglesia del Señor simplemente el asunto es el hermano, la hermana, quien estamos en la misma condición. El uno no es superior al otro, ni viceversa. Refirámonos entonces al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 28, para enfatizar un aspecto. Primero vamos a mirar el texto bíblico, después vamos a observar una imagen donde Jesús expresó estas palabras. Usted me dirá que muchas veces vamos a este texto de la Gran Comisión, pero es que el texto de la Gran Comisión, como se le llama desde los términos populares, tiene muchísimas aplicaciones en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, desde los versos números 16 hasta el verso número 18. En la imagen nos vamos a detener en el verso número 18. Allí centrémonos en el verso número 18. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Verso número 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Autoridad. Me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Jesús afirma esto? Porque había vencido la muerte, ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Por tanto, id. La expresión por tanto significa transmisión de autoridad. Una iglesia del Señor Jesucristo tiene la autoridad, todos los miembros, en la misma condición de hermanos. El pastor, los pastores o los diáconos simplemente somos hermanos que hemos sido llamados a un ministerio de la enseñanza, pero no tenemos ninguna autoridad sobre nadie. Ahora, es cierto que a veces muchos pastores, diáconos abusan de la autoridad que la iglesia les ha en determinado momento encomendado, el llamamiento que Dios les ha provisto. Pero, apreciados hermanos y hermanas, en una iglesia de Cristo
Cuando esto sucede, la misma iglesia debe intervenir para proceder a arreglar los asuntos. Luego, en consecuencia, viene también el otro extremo. Hay iglesias que abusan de la autoridad y cometen despropósitos con algunos hermanos, con algunas hermanas, equivocadamente. No hay dirección del Espíritu Santo y en consecuencia también hay dificultades. Hermanos y hermanas, no puede ser más clara la enseñanza de la palabra de Dios. Se desconocen totalmente todo otro tipo de jerarquías. Se reconoce aquí en este texto que Jesús le dio toda la autoridad de la iglesia. La imagen que vamos a ver a continuación corresponde al monte. El monte Galilea era una región donde tenía accidentes geográficos, donde existían accidentes geográficos de diverso orden. Y el monte más vecino a Galilea es el que podemos observar allí en una de las imágenes que estamos observando. Pero este monte, el monte Hermón, es el que realmente queda más vecino a la llanura, la gran llanura de Galilea. Hay que recordar que era toda una región geográfica, y aunque no tenemos 100% la certeza de que haya sido allí, sí podemos observar que Jesús está allá en esa región de Galilea, en uno de los montes aledaños. La imagen que observamos es la del monte Hermón, muy reconocido. No quiere decir esto que 100% haya sido allí, porque simplemente la Biblia dice al monte donde Jesús les había ordenado. Se fueron a Galilea, dice en el verso número 16. Pero lo que sí podemos observar allí, hermanos, es que Jesús está frente a sus 12 discípulos. Podemos recordar muy claramente la imagen y reconocer que realmente por encima de una iglesia de Cristo, solo Cristo. Que a veces las iglesias entran en dureza de corazón, en enfriamiento espiritual y permiten determinadas jerarquías, pues es frecuente, es común. Pero mis apreciados hermanos y hermanas, el texto de la Biblia, la región geográfica, todo apunta a que realmente una iglesia del Señor Jesucristo sea la que se gobierne ella misma. Una asociación, una convención, cualquier otro tipo de organización eclesiástica no tiene autoridad sobre una iglesia del Señor. No se puede reemplazar a Jesús en la autoridad de una iglesia local. Entonces, ¿para qué hay asociaciones, por ejemplo? Bueno, las asociaciones simplemente sirven para agruparnos unas iglesias con otras sin ceder la autoridad, sino simplemente nos asociamos para apoyar la obra misionera, que es básicamente el propósito principal. ¿Por qué podemos decirlo de esa manera? Hay un texto que nos ayuda de una manera clara a ver cómo algunas iglesias se asociaron. No que unas iglesias hubieran tenido autoridad sobre otras, y tampoco que un líder hubiera tenido autoridad sobre las iglesias, y tampoco que una asociación hubiera tenido autoridad sobre las iglesias. En el libro de Filipenses, en el capítulo número 4, vamos a encontrar cómo hay un ejemplo de ello, porque es importante justificarlo. Dice ahí el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipos, en el capítulo número 4, en el verso número 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice el apóstol. Y está hablando de la parte económica, material. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿A quién le está escribiendo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo? A una iglesia local, la iglesia de Filipo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, muy cerca de Grecia, de lo que hoy conocemos como Grecia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
La iglesia de Antioquía había enviado al apóstol Pablo al ministerio, pero otras iglesias colaboraban con él. La iglesia de Filipos colaboraba con él en el trabajo misionero. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, hermanos, lo que podemos ver es que unas iglesias se asociaban con otras, pero la iglesia de Antioquía tenía autoridad sobre la iglesia de Filipos después de que ella se organizó como iglesia local. No, de ninguna manera. Es cierto que la iglesia de Filipos inicialmente fue una misión, como decimos en términos modernos, o una iglesia dependiente, o una iglesia hija de la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía fue la que ordenó, envió a la obra misionera al apóstol Pablo. Pero los hermanos de la iglesia de Filipos se asociaron con la iglesia de Antioquía después para ayudarle y enviarle a Tesalónica las ofrendas que servían para el ministerio de la predicación del evangelio, ya que Dios sí es infinitamente rico, pero Dios nos permite participar en su obra dando, porque dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. No es que busque dádivas, dice en el verso número 17, y la palabra allí habla de limosnas. Dádiva significa como una limosnas, como implorando la caridad. Pablo no estaba implorando la caridad pública. Pablo estaba simplemente apelando a la enseñanza de Dios de que quien predique el evangelio debe vivir del evangelio, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El fruto, la verdad es que aquí tiene que ver con la participación. Entonces, ¿eran las iglesias en ese momento jerárquicas unas sobre otras? No. Cuando ya la iglesia de Filipos se organizó como iglesia local, simplemente era una iglesia independiente de su iglesia madre, por decirlo así de esa manera, de la iglesia de Antioquía. Y cada una de ellas se asociaban de acuerdo a la dirección del Señor para participar en la obra misionera. No encontramos entonces otro tipo de gobierno en una iglesia del Señor Jesucristo. Fue la máxima autoridad la que el Señor dejó a su iglesia local, y esa máxima autoridad se usó siempre bajo la dirección del Señor. Repetimos, ninguna asociación, ninguna convención, ningún compañerismo organizado debe intervenir en una iglesia local para cambiar los pastores, administrar los recursos económicos, apropiarse de los edificios, de los templos, administrar o ejercer autoridad sobre una iglesia local, porque cada una de ellas es bajo la dirección y para la gloria, es decir, para la manifestación de Dios, la máxima autoridad. Es el Espíritu Santo el que definitivamente está al frente de una iglesia local del Señor Jesucristo. En otras oportunidades hemos visto cómo el Señor enseña particularmente a la iglesia de Corinto y a cada iglesia local que Él es la cabeza, y que la cabeza es la que finalmente toma las decisiones y las ejecuta a través del cuerpo. Está usando una ilustración del cuerpo humano. El cuerpo humano se desempeña en ese tipo de funciones de esa manera. A través del sistema nervioso se dan las órdenes y el cuerpo simplemente lo que hace es obedecerlas, ejecutarlas. Pero tanto la mano necesita del ojo como el ojo necesita de la mano. Es el ejemplo claro que enseña la palabra de Dios allá en el libro de Corintios, en 1 Corintios, pero eso no quiere decir que la mano sea superior al ojo, sino que simplemente hay una necesidad. Ambas son articulados, o ambos sentidos, tanto el tacto como la vista, son articulados por el intelecto humano, es decir, se dan las órdenes. Y de hecho pues se usan otros sentidos internos como la imaginación, como la memoria, en facultades para razonar, para dirigir inteligentemente el funcionamiento del cuerpo humano. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de hecho también nos dirige a cada uno de los miembros cuando una iglesia busca realmente de corazón, en oración, en disposición, en limpieza de corazón. Dios nunca es infiel a su palabra ni a su promesa de guiar a una iglesia y de guiar a los creyentes siempre a toda
la verdad. Así que todas las Pero cuando dice no trabajando en nada es exactamente eso, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermanos, sigue diciendo ahí en el verso número 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, y aquí viene la enseñanza. Una de las cosas que cansa a veces es hacer el bien, y ahí aprovecha Satanás para la tentación. Dice, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Significa que la iglesia tenía autoridad de separarlo de la membresía. Las expresiones señalar y no unirse con él para que se avergüence significa que había que separarlo de la membresía. Pero en el verso 15 asume la actitud de restauración. Mas no lo tengáis por enemigo, sino prevenidle o amonestadle como a hermano. Otra vez tenemos que reafirmar la claridad de la enseñanza de la palabra de Dios. Nos encontramos aquí con una iglesia, la iglesia de Tesalónica, que debía ya ejercer la autoridad espiritual que Dios dio a una iglesia local. Andar desordenadamente, pues es algo que se opone a la voluntad de Dios. Dios es un orden en la creación, o mejor, Dios estableció un orden en la creación. Eso no lo puede negar absolutamente ninguno de aquellos que proclaman su incredulidad, pero aún se benefician del orden de Dios. Que se quiera creer o no se quiera creer, ya es un asunto de corazón. Pero Dios es un Dios de orden, tanto en el universo, como en la familia, como también en la iglesia del Señor. Por eso el orden es que la iglesia debe tener la máxima autoridad y que nadie debe estar por encima de la autoridad de una iglesia local, por pequeña o grande que sea. Que el Señor nos ayude a fortalecernos en la sana doctrina y nos dé la capacidad de seguir adelante con su perfecta voluntad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos en una próxima oportunidad y que el Señor sea bendiciéndonos a todos, ustedes y nosotros, grande y ricamente.